Salvó a una mujer apache de ahogarse, por ley sagrada, su tribu dice que le pertenece. El sol caía detrás de los riscos, proyectando sombras largas sobre la tierra agrietada y las montañas lejanas. La cabalgadura de Samuel Blackwell avanzaba lenta por el lecho seco del río, levantando polvo que el viento dispersaba en remolinos. Había pasado semanas solo, sobreviviendo con lo que encontraba, agua estancada en huecos de piedra, carne seca que apenas quitaba el hambre y noches heladas que atravesaban sus mantos como cuchillas de hielo. Cuando llegó al pequeño cañón, vio el remolino de agua en el que la corriente se había tragado algo. Sin pensarlo, desmontó y corrió hacia el borde del río. Allí, entre piedras y algas, encontró a una mujer que apenas respiraba, con la piel marcada por el sol y el agua arrastrándole el cabello oscuro sobre los ojos cerrados. La sacó del río con cuidado, notando el temblor de sus manos y la fuerza débil que tenía para sostener su propio peso. SHH, tranquila, dijo, apenas un murmullo. Estás a salvo. Ella lo miró con desconfianza, los ojos enormes y alertas, pero no habló. Samuel la arrastró hasta la orilla, cubriéndola con su manta. Su respiración regresó lenta, entrecortada. Él observaba cada signo de vida con precisión, la temperatura de su piel, el ritmo de su pulso, la rigidez de sus músculos. No preguntó quién era, ni esperaba respuestas. La supervivencia no requería palabras. Cuando por fin abrió los ojos, los de ella tenían una luz salvaje, dura como el desierto. No había gratitud fácil ni sumisión. Solo advertencia. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz ronca y firme. Solo alguien que no quiere verte morir, contestó él. Ella estudió su rostro bajo la luz del atardecer. Había cicatrices que hablaban de viejas batallas, de duelos que nadie había visto, de un pasado cargado y silencioso. Su cuerpo estaba firme, pero la tensión en los hombros delataba años de desconfianza. Mi tribu, empezó ella, y luego se calló, como si pronunciar esas palabras pudiera atarla. Samuel no insistió. Había aprendido hace tiempo que la frontera no ofrecía explicaciones. Solo hechos, agua, fuego, comida, refugio. Solo actos. Montó un refugio improvisado bajo la sombra de un risco que caía sobre un claro, suficiente para resguardarlos de la noche que venía. Mientras encendía una pequeña fogata, ella observaba, sentada sobre la tierra dura, sin moverse. Samuel sacó de su alforja un poco de carne seca y agua, ofreciéndosela sin palabras. Ella aceptó con cautela, mordiendo despacio, evaluando. El silencio se llenó de sonidos del desierto, insectos nocturnos, el viento cortante entre los pinos dispersos, el río murmurando detrás de las piedras. Ninguno habló hasta que la oscuridad los envolvió por completo. Esa noche, mientras Samuel dormía a media distancia, el recuerdo de la mujer no lo dejaba en paz. Sabía que no era solo una superviviente. Había una fuerza en ella que no pertenecía a la sumisión. Y él ya no podía fingir que estaba solo en este rincón olvidado del mundo. Al amanecer, se levantó para revisar sus provisiones y descubrió huellas alrededor del campamento. No eran muchas, pero eran recientes. Alguien había pasado la noche cerca, observando. Samuel tensó la mandíbula y miró a la mujer, que seguía despierta, mirando hacia los árboles. No vinieron por ti, ¿verdad?, dijo finalmente. Ella lo miró con la misma dureza de siempre, pero hubo un destello de reconocimiento en su mirada. Samuel entendió, no podía preguntar. No debía. Su deber era mantenerla con vida. Eso, y nada más. Mientras desmontaba la noche anterior en su mente, recordó la advertencia de los ancianos de la tribu de la mujer, quien salva a uno de los suyos queda ligado por ley sagrada. No era un simple gesto de heroísmo, era una obligación, una posesión que él nunca había buscado ni comprendido completamente. Y ahora estaba allí, frente a él, herida pero resistente, con una mirada que podía romper hombres.
El viento cambió, trayendo el olor de la tierra mojada y el humo de un incendio lejano. Samuel supo que la frontera no perdonaba. No había margen de error. No podía dejarla sola, aunque su instinto le advirtiera que la confianza no se entregaba por rescates ni palabras amables. Durante los días siguientes, establecieron una rutina silenciosa. Él cazaba y traía carne, ella se encargaba de recolectar hierbas y mantener el fuego. Cada movimiento era medido, cada mirada estudiada. Nadie se atrevía a romper la barrera del otro. Ninguno necesitaba palabras para medir la distancia entre sus mundos. Pero la ley invisible de su encuentro persistía, ella pertenecía a él, según la tradición que él apenas comprendía. Y mientras más tiempo pasaba, más pesado se volvía ese entendimiento. No era un título de propiedad, sino un compromiso silencioso de supervivencia y responsabilidad. Una tarde, cuando el sol caía detrás de las montañas, ella se acercó a la orilla del río, tocando el agua con los dedos. Samuel se quedó atrás, observando. Cada gesto de ella estaba cargado de cautela, de dignidad, de fuerza que se negaba a entregar. No dijo nada, pero él entendió. La frontera no permitía flaqueza. No había lugar para la indulgencia. Y sin embargo, entre la amenaza de la naturaleza y la ley de su tribu, había algo más que no podían ignorar, el reconocimiento silencioso de que estaban destinados a cruzar juntos esa soledad. No por deseo, no por amor apresurado, sino por necesidad, por responsabilidad, por la certeza de que uno no podía sobrevivir sin el otro en ese mundo que devoraba débiles. Esa noche, mientras el viento rugía entre los riscos y el cielo se llenaba de estrellas, Samuel mantuvo la vigilia. Cada crujido, cada sombra, cada susurro del desierto le recordaba que la frontera estaba viva y que los peligros no esperaban. Ella dormía cerca, con la respiración lenta y firme, demostrando una fuerza que no le permitía bajar la guardia. Y él, como siempre, estaba allí, atento, silencioso, con la carga de su deber más pesada que cualquier mochila, cualquier rifle, cualquier fuego que pudiera encender. El amanecer traería nuevas pruebas. No había certeza de aliados, ni ley, ni compasión. Solo un hombre, una mujer, y el desierto que los observaba, impasible. Pero algo había cambiado entre ellos, aunque ninguno lo reconociera aún, el acto de salvarla había creado un vínculo silencioso. Un hilo invisible de obligación y de respeto, que ninguno podía romper y que ninguno quería. Y en esa luz temprana, Samuel supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Porque la ley sagrada de su tribu no era un cuento. Era un contrato que ya no podía negar. Y mientras el río seguía su curso, silencioso y eterno, la frontera aguardaba. Los días se sucedieron con la lentitud del desierto y la dureza de la frontera. La mujer, cuyo nombre Samuel había aprendido era Diana, comenzó a moverse con más seguridad en el campamento improvisado. Cada acción suya era medida, firme, con un respeto silencioso por el espacio que él había delimitado sin imponerlo. Samuel, a su vez, la observaba, atento a cada gesto, a cada señal de cansancio, de hambre o de peligro. La supervivencia era su lenguaje común, la confianza, un acuerdo tácito que se construía gota a gota. Ella recolectaba hierbas cerca de los riscos, mientras él cazaba en los cañones profundos, trayendo piezas pequeñas de carne y algunas raíces comestibles. No había necesidad de palabras, salvo las mínimas para coordinar lo indispensable. La frontera no perdonaba errores, un descuido, una caída, un animal salvaje, cualquier falla podía ser mortal. Te acercaste demasiado a la pendiente ayer, dijo Samuel una mañana, mientras ella regresaba con una cesta de raíces y hojas. Podrías haber rodado. Haitiana lo miró, sin miedo, sin desafío. Solo lo miró, y luego asintió. La simple observación y la corrección fueron suficientes, no necesitaban sermones ni explicaciones. En su silencio, Samuel empezó a notar cómo ella calculaba, cómo evaluaba la fuerza de la tierra, la dirección del viento, la sombra de los riscos. Era prudencia pura, pero también era orgullo.
Nunca pediría ayuda que no necesitara. Por primera vez, Samuel permitió que su guardia bajara un poco mientras ella trabajaba cerca de la fogata, preparando raíces y carne seca. La vio encender un pequeño fuego con la paciencia de quien conoce cada resquicio del viento, cada chispa que puede salvar o arruinar una comida. Observándola, recordó las historias de su pasado, pérdidas que no podía olvidar, decisiones que lo habían marcado. El silencio de Aidana, su fuerza contenida, le hablaban de cicatrices que quizá no compartiría nunca. Y eso estaba bien. Una tarde, mientras reparaba un tramo del cercado improvisado alrededor del claro, Samuel notó que ella lo observaba desde la loma. No había reproche en sus ojos, solo atención. Lentamente, ella bajó y se acercó, con pasos medidos, hasta quedarse al borde del claro. «Hay lobos cerca», dijo, sin alzar la voz. «Escuché sus aullidos al norte». Samuel asintió, sin sorpresa. La frontera era despiadada, y Aidana lo sabía. Pero el gesto de advertencia, sin exigencias, sin dramatismo, era un puente, él entendía que podía confiar en su juicio. Esa confianza, silenciosa y lenta, era más fuerte que cualquier palabra. Con el tiempo, comenzaron a compartir pequeñas rutinas que no requerían conversación. Él cuidaba la casa, ella organizaba la comida y mantenía el fuego. La seguridad del campamento dependía de la coordinación implícita entre ellos, y cada acto aumentaba la confianza mutua. Samuel nunca la tocaba ni la guiaba, ella no necesitaba ser guiada. Sus movimientos eran autónomos, seguros, y aún así formaban un patrón de cooperación que era casi un lenguaje secreto de supervivencia. Una tarde, mientras Samuel reparaba un bote viejo abandonado cerca del río, notó que Aidana se acercaba con una expresión que rara vez mostraba, preocupación. Su brazo estaba rasgado, un corte profundo que había pasado desapercibido durante la mañana. Samuel se acercó, sin hablar, y comenzó a limpiar la herida con agua del río y unas hierbas que ella misma había recolectado. Sus manos eran firmes y seguras, pero su contacto no era invasivo. Ella permaneció quieta, aceptando su ayuda sin someterse, sin perder la dignidad que era suya por derecho. «Gracias», dijo finalmente, la primera palabra más que un murmullo desde que llegó al campamento. Samuel solo asintió, sin sonreír. No era necesario. La frontera no celebraba la gratitud, la supervivencia no tenía gestos efusivos. Sin embargo, algo cambió en la manera en que la observaba mientras ella curaba sus propios rasguños más adelante, había respeto y cuidado mutuo, un vínculo que no requería declaraciones. El primer signo de peligro externo llegó una mañana con un rastro de caballos. Samuel lo detectó antes que Aidana. Huellas profundas, recientes. Alguien venía por ellos. No eran muchos, pero la amenaza era suficiente para recordarles que la frontera no era solo soledad, era violencia latente, esperando la oportunidad de golpear. «Vienen del oeste», dijo él, señalando el sendero. «Probablemente hombres buscando tributo o pelea». Aidana no palideció. En cambio, comenzó a ayudarlo a reforzar la barricada improvisada alrededor del campamento, colocando piedras pesadas y ramas gruesas que podrían retrasar la llegada de intrusos. Cada movimiento suyo mostraba conocimiento, experiencia, capacidad de adaptación. Samuel observó en silencio, impresionado, pero no sorprendido, la fuerza de la mujer no era accidental. Durante la tarde, la tensión los obligó a mantenerse cerca. Cada gesto, cada mirada, transmitía información, alerta, seguridad, comunicación sin palabras. Entre ellos se fue tejiendo un entendimiento profundo, silencioso. Ya no era solo el hombre que la había salvado, ni la mujer que debía sobrevivir, eran dos sobrevivientes que compartían un territorio peligroso, midiendo sus actos y sus riesgos en paralelo. Esa noche, mientras el fuego crepitaba bajo un cielo limpio y estrellado, Samuel escuchó a Aidana murmurando algo bajo su respiración. No eran palabras claras, solo sonidos, quizá una canción de su tribu, quizá recuerdos que no quería compartir. Él no preguntó.
Solo la escuchó, respetando la intimidad que aún no le otorgaba. Esa misma reserva, silenciosa y pesada, era la que empezaba a unirlos de manera inesperada, no por afecto rápido, sino por la certeza de que cada uno dependía del otro para sobrevivir. A medida que los días pasaban, pequeños gestos comenzaron a surgir, Samuel compartiendo un abrigo durante la noche más fría, Aitiana indicando con un gesto simple que raíces eran comestibles y cuáles evitar, ambos anticipando movimientos del otro sin hablar. La confianza se construía en actos mínimos, en reconocimiento mutuo de habilidades y fuerza. No era romance. Era supervivencia. Pero en esa frontera silenciosa, era más profundo que cualquier palabra de amor apresurado. Una tarde, mientras Aitiana recolectaba agua más lejos del campamento, un ruido la alertó, hombres cabalgando por la distancia, observando, calculando. Ella volvió corriendo, silenciosa pero veloz, y Samuel la esperó en la orilla del río, listo para actuar si era necesario. Ninguno habló, la tensión llenó cada respiración, cada sombra, cada rama que crujía bajo sus pies. Cuando el peligro pasó, con los hombres optando por rodear y no acercarse, ambos permanecieron un tiempo inmóviles, observando cómo la frontera volvía a su aparente calma. Aitiana se acercó y, sin tocarlo, colocó una piedra junto a la suya, como señal de alianza silenciosa. Samuel entendió el gesto, ella confiaba en él, aunque aún fuera precavida, y él la protegería, aunque sin reclamarla ni apresurarla. Esa noche, mientras el viento atravesaba los riscos y el fuego del campamento chisporroteaba, Samuel se permitió por primera vez un pensamiento que no estaba ligado a la supervivencia inmediata, tal vez, en la soledad y la dureza de este lugar, podrían aprender a confiar de manera más completa. No por afecto rápido ni por obligación, sino por necesidad, por respeto, por la lenta certeza de que ninguno podía enfrentarse a la frontera solo. Y mientras Aitiana dormía cerca, silenciosa, él se quedó vigilante, observando el cielo, la tierra, y escuchando la respiración de la mujer que, sin saberlo, estaba empezando a formar parte de su mundo. La frontera no perdonaba. La confianza no se otorgaba sin precio. Pero por primera vez, Samuel sintió que quizá podrían pagarlo juntos. El amanecer trajo un viento helado que cortaba la piel como cuchillas de metal. Samuel se despertó antes que Aitiana, observando cómo la primera luz caía sobre los riscos y el río, transformando la arena y las piedras en destellos plateados. Había detectado señales durante la noche, humo distante, huellas recientes de caballos, la presencia de hombres que no se habían marchado. La frontera no descansaba, y ellos tampoco podían. Aitiana ya estaba despierta cuando él volvió del recorrido de vigilancia. Sus ojos, todavía somnolientos, brillaban con la alerta de alguien que había aprendido a leer el terreno y las intenciones de quienes podrían atacarlos. No había miedo, solo cálculo. Samuel no dijo nada, no hacía falta. Cada gesto, cada mirada, ya hablaba. Se acercan más, dijo finalmente, sin levantar la voz. Por el este. Samuel asintió, evaluando la distancia, el terreno, la ventaja que podían obtener con las rocas y la vegetación. Podían huir, esconderse o enfrentar. Pero huir no era opción, no mientras la frontera estaba viva y ellos dependían uno del otro para sobrevivir. Él sabía que la responsabilidad de protegerla ahora pesaba más que cualquier otra cosa que hubiera conocido. La tensión creció durante el día. Samuel reforzó barricadas y escondites, mientras Aitiana organizaba provisiones y preparaba el campamento para un posible enfrentamiento. No hubo palabras innecesarias, todo era acción medida, silenciosa, eficiente. El aire estaba cargado de polvo, miedo contenido y determinación. Al final de la tarde, los hombres aparecieron en el horizonte, 5 caballos, figuras altas y amenazantes, sombreros inclinados y rifles en las manos. No buscaban conversación, buscaban dominio. Samuel y Aitiana permanecieron inmóviles, como si el desierto mismo los hubiera absorbido en su silencio. Cada segundo se alargaba, pesado, hasta que la distancia entre ellos y los intrusos se volvió crítica. No quiero disparar,
dijo Samuel, apenas un susurro, pero con firmeza. Solo debemos resistir hasta que pierdan interés. Aitana lo miró y asintió. Comprendió que la estrategia era mantenerse invisibles, que no había heroísmo en apresurarse ni necesidad de imponerse. Su supervivencia dependía de la paciencia, de medir el tiempo, de actuar solo cuando fuera inevitable. La frontera era sabia, quienes la ignoraban, no. Pero el destino no permitió que la noche cayera sin conflicto. Uno de los hombres se acercó demasiado, deteniéndose para observar el campamento. Samuel levantó su rifle lentamente, apuntando, pero sin disparar de inmediato. Aitana, sin necesidad de indicación, se movió hacia él, bloqueando parcialmente la línea de tiro con su cuerpo. No era un gesto de sumisión, era una elección consciente, mostrar que estaba junto a él, que compartía la carga, que estaba dispuesta a asumir el riesgo por el vínculo que habían construido. El hombre retrocedió, evaluando la resistencia, y finalmente decidió retirarse. No hubo disparos, no hubo gritos, solo el silencio pesado de un desafío rechazado y la comprensión mutua de que, juntos, eran más fuertes de lo que parecían por separado. Después de que la amenaza se disolvió, Aitana se sentó junto al fuego, el cuerpo tenso, la respiración entrecortada. Samuel se quedó a cierta distancia, observando. No hubo palabras. La intimidad no surgió de gestos románticos, sino del reconocimiento silencioso de haber enfrentado el peligro y sobrevivido, juntos. Era un lazo forjado en la frontera, en el riesgo y la responsabilidad compartida. Gracias, dijo ella, finalmente, la voz apenas un murmullo. Él asintió, sin sonreír, sin comentar. No necesitaban más. La frontera no celebraba la gratitud, pero sí el respeto. Esa noche, el silencio entre ellos se volvió más denso y a la vez más seguro. Cada movimiento, cada gesto, cada respiración compartida era una manera de decir, estamos aquí, juntos, y eso basta. Los días siguientes trajeron otro tipo de pruebas. Una tormenta de nieve descendió sobre el campamento, obligándolos a trabajar lado a lado, reparando techos improvisados, encendiendo fuego tras fuego, protegiéndose del frío que calaba hasta los huesos. Aitana se movía con agilidad, demostrando fuerza y resistencia, mientras Samuel mantenía vigilancia constante, evitando que la nieve cubriera los caminos de escape. La vulnerabilidad de la tormenta fortalecía su vínculo, nadie podía sobrevivir solo en la tormenta, y nadie lo intentaba. Fue entonces, en la quietud de una noche helada, cuando ocurrió el primer acto de intimidad verdadera. No fue impulsivo ni romántico, fue necesario. Aitana, mientras ajustaba mantas para cubrir el fuego, resbaló y cayó, golpeándose la pierna contra una roca oculta bajo la nieve. El dolor la dejó inmóvil. Samuel corrió a su lado, evaluando la herida. No había tiempo para dudas ni sutilezas, la noche y la tormenta exigían acción inmediata. La sujetó, con cuidado, mientras limpiaba la herida y aplicaba vendas improvisadas. Sus manos no temblaron, cada movimiento era firme, seguro, silencioso. Aitana, por primera vez, permitió que su cuerpo se apoyara en él, sin perder la dignidad, aceptando ayuda sin renunciar a su autonomía. Era un acto de confianza total, ganado a través de días de observación, acción y respeto mutuo. Cuando terminó, permanecieron así, cerca del fuego, respirando el mismo aire, compartiendo calor sin palabras. Samuel no la abrazó por deseo, simplemente sostuvo la presencia de la mujer a su lado, consciente de que su supervivencia dependía de mantenerla viva, consciente de que el vínculo entre ellos había cambiado irrevocablemente. Nunca pensé que alguien pudiera, empezó ella, pero detuvo la frase, consciente de que no había necesidad de completarla. Él solo asintió, en silencio. No había promesas, no había palabras de amor precipitado. Solo comprensión. Solo la certeza de que la frontera había creado algo más profundo que la atracción, un vínculo de necesidad, respeto y elección mutua. La tormenta se desvaneció al amanecer, dejando un paisaje blanco y desolado.
Cada paso que daban sobre la nieve era un recordatorio de la dureza del mundo que los rodeaba. Pero también era un recordatorio de que, por primera vez, no estaban solos. La elección de permanecer juntos había sido silenciosa, forjada en la acción y el peligro, y ahora era un hecho irrevocable. Mientras Samuel observaba a Aidiana recoger agua congelada del río, comprendió que la frontera ya no era solo un lugar de supervivencia, era un espacio compartido, un territorio donde la confianza se había ganado y donde la vulnerabilidad podía coexistir con la fuerza. Y aunque el futuro aún estaba lleno de amenazas, de hombres que podrían regresar, de accidentes que podrían costarles la vida, la elección había sido hecha, permanecerían juntos, no por deseo apresurado, sino porque cada uno era necesario para la existencia del otro. Esa noche, mientras el viento helado aullaba entre los riscos y el río fluía bajo el hielo, Samuel y Aidiana permanecieron cerca del fuego, el silencio entre ellos lleno de una promesa tácita. Habían sobrevivido a la amenaza y habían elegido permanecer. Nada más importaba en ese instante. El verdadero desafío estaba por venir, la frontera continuaba viva, y las decisiones definitivas que debían tomar aún no se habían presentado. Pero por primera vez, ambos sabían que, en la soledad y la dureza de este mundo, podían confiar en el otro, y eso era suficiente para enfrentar cualquier tormenta. El sol se levantó sobre un horizonte blanco, los riscos y los cañones cubiertos por la escarcha de la noche anterior. Samuel caminaba junto al río helado, revisando los rastros de los hombres que habían pasado semanas atrás. No había señales recientes, pero la frontera enseñaba a desconfiar de cualquier silencio. Cada crujido de rama, cada sombra, podía ser amenaza. La vigilancia era constante, pesada, un recordatorio de que la paz era solo un instante frágil en medio del desierto. Aidiana apareció detrás de él, envuelta en mantas que apenas contenían el frío, el rostro endurecido por la determinación y la fatiga. No habló al principio. Solo caminó, observando el río, los riscos y la distancia. La convivencia forzada por la supervivencia había creado una rutina silenciosa, casi ritual, juntos, pero independientes, atentos, pero no dependientes. Los caballos no han vuelto, dijo ella finalmente. Parece que nos dejaron, por ahora. Samuel asintió. No había alivio en su expresión, solo cálculo. La frontera enseñaba que cualquier respiro podía ser temporal. Pero a pesar de la amenaza constante, algo había cambiado entre ellos, la distancia ya no era fría, sino medida. La presencia del otro no era intrusión, sino apoyo mutuo. Habían aprendido a moverse juntos sin necesidad de palabras, a anticipar los peligros y a respetar los límites de la dignidad ajena. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo, reparar refugios dañados por el viento, almacenar leña, cazar y recolectar. Cada tarea era silenciosa, medida, pero con un ritmo que solo los que comparten la frontera entienden. No había conversación superficial. Cada mirada, cada gesto, cada pequeño acto de cooperación consolidaba un vínculo que no se podía romper sin riesgo de muerte o desesperación. Fue durante uno de esos días que Aidiana tomó una decisión que lo cambiaría todo. Mientras Samuel revisaba un tramo del río en busca de peces atrapados entre el hielo, ella se acercó con pasos firmes. Había descubierto que los hombres que los habían amenazado anteriormente habían dejado un rastro hacia otro cañón, una ruta que podría volverlos vulnerables en cualquier momento. Debemos movernos, dijo, sin implorar, sin miedo. Su voz era clara, decidida. Este lugar nos protegerá solo hasta cierto punto. Samuel la miró, midiendo la seriedad de la propuesta. No había emoción en ella, solo cálculo y supervivencia. La decisión de Aidiana no era impulsiva ni sentimental, era práctica, consciente y valiente. Era la primera vez que tomaba una acción que él no había planeado, y entendió que confiar en su juicio era ahora una obligación mutua. Prepararon sus caballos y provisiones. Cada movimiento era silencioso, eficiente, pesado de significado. No hubo palabras de despedida ni promesas vacías, la frontera no permitía ingenuidad. Solo actos que podían salvar o costar vidas.
Y mientras cabalgaban hacia un valle más seguro, Samuel y Haitiana compartieron una mirada que sellaba el entendimiento, no estaban solos. Nunca más lo estarían. Llegaron a un refugio natural, una cueva profunda que ofrecía sombra y protección. Allí, Samuel revisó el perímetro mientras Haitiana preparaba un fuego. Por primera vez, ambos se permitieron relajarse, aunque solo un poco. La tensión de la frontera seguía presente, pero había un hilo de certeza, se habían elegido mutuamente para enfrentarla. No por romance precipitado, no por obligación sentimental, sino por necesidad, respeto y confianza construida en semanas de peligro y silencio compartido. Esa noche, mientras el viento aullaba en la entrada de la cueva, Samuel se acercó a Haitiana. No hubo palabras de amor. No hubo gestos grandilocuentes. Solo un toque breve, firme, como el gesto de un hombre que promete cuidado, protección y presencia. Haitiana aceptó el contacto, sin debilidad, sin entrega completa, era un reconocimiento mutuo de que, en la frontera, la intimidad se gana en actos, no en palabras. El amanecer los encontró despiertos, vigilando el paisaje nevado y árido, evaluando posibles amenazas. Sin embargo, había una diferencia. El desierto seguía siendo peligroso, pero ninguno de los dos estaba solo. Cada acción, cada decisión, cada movimiento estaba ahora sincronizado, medido y compartido. La frontera seguía siendo cruel, pero juntos habían creado un espacio de seguridad dentro de su aislamiento. Con el paso de las semanas, la vida adquirió un ritmo propio. La caza, la recolección, la vigilancia y los cuidados mutuos formaban un patrón que solo los que viven en la soledad de la frontera podrían comprender. Samuel y Haitiana no necesitaban palabras para definir su relación, estaba en la confianza, en la cooperación, en la elección constante de permanecer juntos, frente a cualquier amenaza que el mundo pudiera enviar. Un día, mientras observaban la llanura desde la cueva, Samuel rompió el silencio, no hay garantías aquí. Ninguna. Pero, hizo una pausa, mientras estemos juntos, tenemos algo que nadie puede arrebatar. Haitiana lo miró, los ojos fijos en los suyos. No había emoción exagerada, no había palabras vacías, solo reconocimiento silencioso. Ella asintió lentamente. Su dignidad seguía intacta, su fuerza, intacta, su elección, firme. Entonces permanecemos, dijo ella finalmente, con la certeza de quien entiende que la frontera no perdona a los que dudan. El viento rugió en la entrada de la cueva, mezclando polvo y nieve. Pero adentro, junto al fuego, Samuel y Haitiana permanecieron juntos, vigilantes, silenciosos. No había romanticismo fácil ni fantasías de felicidad inmediata. Solo la realidad de la frontera, peligro constante, decisiones críticas, responsabilidad compartida. Y, por primera vez en mucho tiempo, la certeza de que ninguno de los dos estaría solo. Mientras el sol caía tras los riscos, bañando la cueva en tonos dorados, Samuel y Haitiana se sentaron uno al lado del otro, compartiendo calor, mirada y presencia. La frontera seguía viva, implacable, pero ellos también. No por casualidad, ni por obligación, sino por elección. El desierto continuaría con sus pruebas, los hombres podrían volver, la ley podría intentar imponer su voluntad y el frío podría penetrar hasta los huesos. Pero en ese instante, y en los días que seguirían, había algo más fuerte que cualquier peligro, la decisión de permanecer juntos, de cuidarse, de compartir el peso de la supervivencia. Y mientras la noche caía sobre los riscos y el río helado, una certeza silenciosa flotaba en el aire, nadie estaba solo, nunca más. El fuego crepitaba, las estrellas iluminaban el cielo, y la frontera seguía esperando, feroz y hermosa, pero ellos estaban listos. Juntos. Siempre.